Buenaventura del Charco, más conocido en redes como Ventura Psicólogo, es un psicólogo que está harto de que nos vendan que tenemos que ser optimistas y tratar de ver siempre el lado positivo de la vida. Él aboga por un enfoque más realista sobre el ser humano, conectar con aquello que nos sucede y tener el valor para tomar las acciones necesarias. Ventura no solamente trabaja atendiendo a pacientes, sino que también es profesor universitario y también es bastante crítico con el modelo de terapia que se está inculcando a día de hoy. Bienvenidos a En la mente de un psicólogo humanista. Hola Ventura, muchas gracias por permitirnos entrar en la mente de un psicólogo humanista a través de ti. Nada, gracias a ti por invitarme y por, bueno, tener este encuentro y a ver qué sale. Va a estar interesante, yo creo. Además, a mí, desde que te conocí, que no me acuerdo ni cómo fue, me gusta mucho tu contenido. Creo que es un poco diferente al contenido que vemos hoy en día en psicología. Es como que siento que cada uno de tus posts o de tus vídeos es como un tortazo. No Ujú. sé si tú lo percibes también así, o es tu Bu- idea. Bueno, es verdad que el tipo de terapia que yo hago es profundamente confrontativa, Ujú. ¿vale? Y es Si verdad puedes que explicar a la gente qué es confrontar, sí, porque si no claro. empezamos con Sí, lenguaje... justo iba a eso que he dicho, no me voy a meter en tecnicismos. Bueno, la terapia confrontativa es un poco la idea de que cuando tú expones o miras lo que ocurre con el paciente, lo que intentas es señalarle las contradicciones en las que está cayendo, ¿no? Es decir, no juzgándole, porque no es una cuestión de juzgar, sino que muchas veces el paciente no se da cuenta de en qué cosas se está contradiciendo a sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces, desde el modelo de las psicoterapias humanistas, sobre todo lo que planteamos es que la mayoría de los problemas vienen cuando hay un desajuste entre lo que yo realmente quiero y siento y lo que yo luego realmente estoy haciendo, ¿no? Bien porque no sé hacerlo de otra manera, o bien porque tengo miedo al rechazo, o me han dicho que esto es malo, o lo que sea. Sobre todo lo que nosotros intentamos es aumentar el ajuste, ¿no? Que es eso, es que el sujeto entienda lo que le ocurre y desde ahí pueda decidir libremente qué es lo que quiere hacer y que luego lo que haga vaya en línea de eso que ha decidido, ¿no? Entonces, claro, hay una parte muy trascendente que es siempre el señalarle para que él pueda tomar conciencia dónde están esas pequeñas contradicciones y luego también desde las terapias humanistas que quizás como no es una de nuestras características más específicas, lo que planteamos es que muchas veces el entender analíticamente o racionalmente el problema no me moviliza a solucionar el problema, ¿no? Es decir, para nosotros la clave siempre de la terapia no es solo entender lo que ocurre, que nos parece muy importante, sino sobre todo encontrar un motivo para poder enfrentar algo que nos da miedo, ¿no? Yo siempre cito a Nietzsche en esta frase que tiene que dice que el ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué, ¿no? Ujú. Es decir, por poner un ejemplo absurdo, si yo quiero perder peso, pues a lo mejor no sé mucho de nutrición, pero yo sé que me viene mejor comer lechuga que comer hamburguesas del McDonald's, por ejemplo. Y la cuestión es dónde encuentro una motivación, dónde encuentro algo que me mueva a hacer algo que a mí me cuesta, que es comer lechuga, ¿no? Y entonces ahí normalmente suele ser la emoción lo que más moviliza, ¿no? De hecho, nosotros tenemos un lema siempre que es la emoción mueve la acción, De hecho, ¿no? emoción viene de emovere, Eso es, ¿no? de motivar. Tal cual. Entonces, o incluso ya Platón, cuando hablaba del sujeto humano, decía que lo que tiraba del carro los caballos eran las emociones, ¿no? Ujú. Entonces, o por ejemplo, en el marketing lo vemos perfectamente. En el marketing siempre hay un componente emocional o en la política, porque se han dado cuenta que como movilizas a la gente a una acción es a través de la emoción. Por eso las terapias humanistas son las más centradas en estimular emociones. Entonces es verdad que la terapia a veces confrontativa o el tono a veces que yo tengo un poco rústico Rústico. o tal, bueno, sí, navajero, también lo podemos llamar así, busca un poco eso, busca provocar algo que impacte emocionalmente al individuo para movilizarlo. De Ujú. hecho, es muy interesante porque cuando se analizan las emociones adaptativas, es decir, las emociones que más nos suelen ayudar al cambio, fundamentalmente podríamos hablar de dos procesos emocionales. Uno sería la tristeza, que tiene una finalidad, entiéndeme, todas las emociones pueden ser adaptativas,
pero me refiero a las que más se suelen emplear para movilizar al cambio en terapia. Entonces, por un lado, tendríamos la tristeza, que básicamente es cuando nos conmovemos por nuestro dolor o el de otro, ¿no? Oye, pues yo de pronto, no lo sé, estoy en la... Mira, por ejemplo, el otro día iba por la calle y vi a una anciana que la pobre no podía con las bolsas, me dio penilla y entonces le dije, señora, la ayudo y tal y cual, ¿no? Es decir, esa tristeza, esa compasión me moviliza a una acción que es ayudarla, ¿no? Y luego, normalmente, la otra emoción que más suele movilizarnos a solucionar problemas es la rabia, que es una emoción que tiene muy mala prensa en este mundo buenista y políticamente correcto de hoy en día, pero si te paras a pensarlo, la rabia es una expresión de amor. Es decir, cuando yo amo algo, cuando para mí algo es realmente importante, yo lo defiendo, yo lo protejo, yo peleo por ello. Entonces, el estilo terapéutico que yo tengo normalmente lo que intenta es conectar a los pacientes con su propio dolor para tener una respuesta compasiva o indignarlos, ¿no? Como el, joder, ¿cómo pueden no quererte? ¿Cómo puede haberte tratado tu padre mal y tú ahora hacerte lo mismo? ¿Cómo puedes no estar respetándote en esto? No desde un juicio, sino desde una rabia amorosa que les ayude a defenderse, a poner límites, a pelear por lo que quieren en la vida. Es muy interesante cómo algunos pacientes tienen ambas emociones un poco cruzadas, ¿no? Hay personas que cuando deberían sentir enfado y rabia y movilizarse para pelear por su espacio, se vienen abajo, sienten tristeza, se hunden. Y luego hay pacientes que tienen un poco Al esa contrario, sí. rabia, que reaccionan ante aquello que les pone triste con enfado, con frustración, con rabia. No pueden conectar con esa tristeza que te hace pensar, que te hace reflexionar. Son dos emociones que suelen cruzarse Sí, que bastante. están entrelazadas. Ujú. Bueno, de esto es muy interesante toda la línea de investigación de la terapia focalizada en la emoción de Greenberg, que además es guay porque es la primera terapia humanista con evidencia empírica aprobada y por fin hay un modelo ajeno a la terapia cognitivo-conductual o conductista que tiene evidencia empírica demostrada, que es una, bueno, dentro del humanismo es uno de los tipos de terapia. Y entonces Greenberg lo que plantea, aunque tiene cierto reduccionismo, pero lo que viene a plantear es que normalmente tenemos una emoción que es la buena, podríamos decir, que es la que nos mueve, por ejemplo, esa tristeza o esa rabia, pero que hay veces que esa emoción nos da miedo, ¿no? Pues no lo sé, por ejemplo, a los hombres, pues un hombre que ha recibido este mensaje de los hombres no lloran, le puede dar miedo llorar, ¿no? Le puede dar miedo ser compasivo consigo mismo porque tiene que ser un hombre muy duro y muy no sé qué. Entonces ahí lo que ocurre es que como me siento triste y eso me resulta amenazante, lo que hago es tapar esa tristeza con enfado. Pero claro, es un enfado que por mucho que lo actúe, no me satisface, porque realmente lo que necesito es estar triste. Y otras veces ocurre lo contrario, es decir, realmente lo que me ocurre es que siento rabia, pero a lo mejor me da miedo, bueno, ya que estamos con estereotipos de género, pues por ejemplo una niña que le han transmitido que las mujeres tienen que ser dulces y no se pueden enfadar y hay que ser una princesa Disney y no sé qué mierda, pues a lo mejor lo que le ocurre es que está enfadada, pero como le da miedo enfadarse porque eso es malo, porque en la mujer está prohibido o lo que sea, lo que hace es taparlo de tristeza como una manera de defenderse de esa emoción. Pero Ujú. claro, es muy difícil. Si yo lo que necesito es llorar y pedir ayuda, que me sienta bien cagándome en la puta, o si yo lo que necesito es mandarte a la mierda o defenderme, que me sienta bien implorándote que me comprendas o llorando solo en mi casa en vez de enfrentarme a ti, ¿no? Entonces, claro, ahí lo que ocurre es que me quedo en emociones que aunque las actúe y no las reprime, no me satisfacen, pero porque es una emoción secundaria, es decir, es una emoción con la que estoy tapando una emoción primaria que es la que necesito realmente. Ujú. A mí la terapia focalizada en la emoción me parece muy, muy interesante, me gusta mucho. Y además es que veo que hay muchas personas que no tienen una relación sana y comprensiva o de alianza con sus emociones, en el sentido de no quiero conectar con esta emoción porque tengo el miedo de que si conecto con ella me voy a quedar en esa emoción. No tienen este concepto de la emoción llega, me da una información, me motiva a hacer una acción y luego cuando ya está satisfecho esto, ya está tranquilo, la emoción se va. Piensan, si conecto con la tristeza, me voy a hundir.
por Eso es, ejemplo. ¿no? Yo creo que esto viene mucho de, bueno, aparte de que hay una parte del mensaje social de las emociones que, digamos que lo que hay en la cultura popular Ujú. no es muy ajustado a la realidad, pero bueno, también creo que en esto hay que entender que la psicología es una ciencia moderna y de la misma manera que, no sé, antes la gente fumaba y no entendía el impacto que tenía en la salud, ¿no? O ahora estamos empezando a entender el peligro que tiene la vida sedentaria o el peligro que tiene la mala alimentación. Es decir, entre que lo descubre el sanitario y eso luego cala en la cultura popular, Ujú. pasa un tiempo y bueno, espero que este tipo de cosas que hacemos sirva para facilitar ese proceso. Luego también, lógicamente, hay esta parte, que además yo creo que mejor lo recoge Melanie Klein, la psicoanalista, con toda la idea de la mentalización, que es como las figuras de apego, es decir, los padres ayudan al niño de pequeño a entender sus propias emociones y a regularlas. Y eso normalmente hace que la gente se lo permita más, ¿no? Que no haya ese miedo que tú dices de me voy a quedar enganchado en la tristeza o me voy a quedar enganchado en la rabia. Y luego, por último, yo creo que lo que creo que hay que entender con esto es dos cosas. Uno, que una emoción lo que está intentando es cubrir una necesidad. Es decir, cuando el cuerpo tiene un estado en el que hay una necesidad no cubierta, crea un estado emocional fisiológico. Por ejemplo, el hambre, ¿no? Cuando mi cuerpo tiene un déficit de nutrientes, mi cuerpo crea una sensación de hambre porque es la manera de decir, oye, Ventura, necesitas, necesitas nutrientes. Y además el hambre es una sensación que me moviliza a comer. Es decir, cuando tengo hambre, si me pones comida delante, lo difícil es no comer. De hecho, yo estoy ahora intentando perder peso y empatizo mucho con lo que estoy contando, ¿no? Y las emociones, o por lo menos ese es el planteamiento que hacemos en las terapias humanistas, ocurre lo mismo, ¿no? Es decir, cuando yo estoy triste es porque la tristeza es algo que me ayuda un poco como a cicatrizar la herida, que me ayuda a entender lo que me está ocurriendo, que me ayuda, ¿no? Cuando la tristeza te da este bajón de que tú quieres, no te apetece ver a nadie, en Ujú. verdad la tristeza es lo que te está ayudando a entrar en un estado reflexivo, ¿no? Te está ayudando a que te das cuenta de, oye, esto es duro, esto es difícil, no fuerces la máquina, dedícale tiempo, ¿no? Y entonces cuando yo lloro lo que necesito llorar, la tristeza desaparece. De la misma manera que cuando yo como lo que necesito comer, hay un momento que no tengo hambre. En cambio, si reprimo esa emoción, lo mismo que si reprimo el hambre, llega un momento en que estoy en un secuestro mental, ¿no? De hecho, una cosa que todo el que haya hecho dieta sabe identificar perfectamente es que hay un momento cuando tú sientes el hambre y no te la permites, que hay un momento en que solo eres capaz de pensar en comida, ¿no? Estás todo el rato pensando o hueles la comida más. Bueno, esto es lo que ocurre con cualquier estado que yo reprimo, o con la sexualidad. Bueno, he puesto el hambre porque es un ejemplo sencillo de entender. Entonces, bueno, yo creo que sobre todo en la terapia, en lo que tiene que ayudar es a entender qué me está diciendo esta emoción, qué me está diciendo que necesito, y ayudar a la persona a permitírselo sentir. También creo que ahí hay un problema, que es a veces creer que es simplemente como sentirlo, como me voy a una lloradita y ya está. No, no. O sea, es sentir la emoción, es sentir el hambre, pero con una finalidad, que eso me mueva luego a implementar un cambio en la vida real. Es decir, si a mí algo me enfada y yo me voy a mi casa y, yo qué sé, mi jefe me está tratando mal y yo voy a mi casa y digo, mi jefe es un capullo, bueno, pues eso puede aliviarme en un momento. Pero realmente lo interesante es que esa rabia me mueva a una acción adaptativa, a hablar con mi jefe y decirle, oye, pues a ver si esto lo podemos cambiar, o si es una situación que no puede ser, pues lo mismo tengo que hablar con un abogado o tengo que cambiarme de trabajo, y la rabia ahí lo que me está dando es como esa fuerza, como ese coraje para enfrentar todo eso que me cuesta, ¿no? Ujú. Me estaba acordando ahora de una paciente que hace una semana pues estaba atravesando una de las situaciones más duras que se pueden atravesar en la vida. Y ella me empezaba a contar, me hablaba más de su estado emocional y Ujú. fisiológico que del suceso en sí, ¿no? Me decía, es que he perdido la disciplina, no tengo ganas de ir al gimnasio, no tengo ganas de estudiar, estoy como sin energía, me encuentro mal, como que pensaba que estaba perdiéndose, ¿no? Como Ujú. juzgándose muchísimo de estar así. Y yo le decía, vamos a ver, lo que te está ocurriendo es algo grave. Esto es una respuesta normal a lo que te está sucediendo y lo que te está ocurriendo es ahora. Es en este momento, este es Claro. el momento de conectar con todo ello.
Pero claro, ahí ves esa tendencia que tenemos hoy en día a juzgarnos tanto por no estar perfectos todo el tiempo, ¿no? Como ese concepto de lo normal es estar bien y si tengo una emoción negativa es que tengo un problema o estoy defectuoso. Claro, es como una especie de patologización de procesos normales, ¿no? Mira, yo siempre Claro. pongo el mismo ejemplo, que es que yo creo que en la cultura actual de la dictadura de la sonrisa y también un poco Dictadura de la sonrisa, me gusta eso mucho. Yo la sufro mucho porque como tengo una cara seria, constantemente me dicen, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Eres borde? Yo, "Sí, tranquila, estoy relajada, ya sonreiré cuando algo me haga sonreír". tal cual. Bueno, y yo creo que, y luego también esta idea de precisamente lo que estás contando, que hay una idea muy rígida de lo que tiene que ser, Ujú. ¿no? Y entonces continuamente se está obligando a la gente a encajar en eso. Que yo creo que siempre pongo el mismo ejemplo, que es como si un niño, no sé si has visto estos juguetes, Claudia, de que el niño coge el cilindro y lo mete por el cilindro, ¿no? Hay como figuras, ¿vale? Y luego al lado hay agujeros donde encaja la figura, Ah, para ¿vale? Y el aprender un niño, poco las formas, exacto, ¿no? y el niño aprende, bueno, pues coordinación motor y tal. Y esto es como si en el cilindro tú intentas meter el cubo, Ujú. ¿no? Es decir, en vez de encontrar un espacio o una relación contigo mismo o con otros donde tú te permitas tu forma, donde tú te permitas lo que estás sintiendo y lo que tú eres, lo que intentamos es obligarnos a encajar a la idea preconcebida que nos está diciendo la sociedad, ¿no? Que hoy Ujú. en día es la sonrisa y a lo mejor en el siglo XIX era la moral católica o lo que sea, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante que es eso, cómo por un lado hay ese encaje y luego cómo por otro lado el, bueno, el desarrollo tecnológico y la sociedad de consumo nos ha llevado a una vida muy agradable. Me refiero, yo la comparo con la vida de mi abuelo, que era un agricultor en Granada, y, y bueno, pues la vida ahora es increíblemente más fácil, ¿no? Y más cómoda. Pero el problema que tiene esto es que hemos empezado a creer que todo lo que nos hace sentirnos mal es negativo. ¿Vale? Y para mí, cuando a mí me viene un paciente a consulta o cuando yo hago formación con los psicólogos y psiquiatras de la seguridad social que doy clase o con mi equipo de terapeutas de mi clínica, yo lo que planteo siempre es que para mí el indicador de si algo es sano o no, no es si es agradable o desagradable, es sobre todo si es congruente o no con lo que está viviendo el paciente. ¿Vale? O sea, me refiero, pues, estoy triste, se ha muerto mi madre, bien, no eres un jodido psicópata, guay, ¿no? Porque, Me estoy porque, acordando mucho de un coach que conozco que una vez compartió por historias que su madre acaba de morir, pero que él estaba bien, porque él sabe estar bien, ¿no? claro, o sea, que para mí la pregunta es eso, es que, ¿qué es estar bien, ¿no? Entonces, para mí hay una parte que es eso, la congruencia, es decir, lo que estoy viviendo tiene lógica con lo que me está ocurriendo, y Ujú. luego también la adaptabilidad, ¿no? Es decir, esto que estoy viviendo me ayuda o no me ayuda, y yo creo que en emociones el problema es que a veces es un poco ambiguo, entonces yo cuando intento explicarlo siempre cuento la misma idea, mira, que es, el problema es que vivimos en la puta cultura del reflex, ¿vale? ¿La Entonces, cultura de él? del reflex, ¿En qué sentido? ¿vale? Mira, que yo estoy, por ejemplo, bueno, yo no hago nada de deporte, me muevo menos con gato de escayola, pero tú imagínate que yo estoy jugando al fútbol, ¿vale? Y de pronto me tuerzo el pie, ¿vale? Piso mal, me tuerzo el pie y el pie se me empieza a inflamar, ¿vale? Que un cuerpo cuando tiene una lesión se inflame es una biología sana, Ujú. ¿vale? De hecho, ¿por qué? Porque la inflamación tiene dos procesos. Uno, genera una respuesta de dolor, que es la manera que tiene mi cuerpo de decirme, oye, te ha pasado algo, para, no fuerces la pierna. Y la inflamación lo que está haciendo precisamente es inmovilizar la pierna, es decir, es impedirme seguir corriendo porque probablemente esa torcedura, si la esfuerzo, se convierte en un esguince, se convierte en un desgarro muscular, se convierte en lo que sea. Entonces, fíjate, esa inflamación de tobillo es desagradable, pero es congruente con lo que estoy viviendo y es adaptativa porque impide una lesión. ¿Qué es lo que pasa? Que somos la cultura del reflex. Me echo reflex, Ujú. deja de dolerme la pierna, sigo jugando al fútbol y entonces tengo una lesión grave. Y yo creo que esto es un poco lo que está ocurriendo en el coaching, en un poco también En algunas terapias en también. muchas terapias. Por ejemplo, la terapia de herramientas, creo que a veces que a veces es verdad que hay que bajar el dolor, ¿vale? Pero es verdad que sobre todo hay que entenderlo. Y es verdad que hay veces que el peligro de bajar el dolor es que eso, me adapto
o sigo funcionando en una situación que es lesiva. Oye, como no me duele, sigo jugando al fútbol. Y entonces eso ahora creo que me está ayudando, pero a medio plazo me va a explotar en la puta cara, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que desestigmatizar para que no forcemos estados contrarios a los que el cuerpo nos está pidiendo, ¿no? Y porque luego además también creo que hay un componente añadido de que yo ya tengo el problema, la torcedura de tobillo, que estoy triste, la rabia, y luego encima el sentimiento de culpabilidad de que no lo estoy haciendo bien, de que no soy suficientemente positivo, de que no tengo las herramientas. Y entonces, claro, a mí todo esto me toca mucho los cojones, es que no voy a utilizar otra expresión, porque me indigna profundamente, pero no, aparte de que yo sea más mal hablado o más navajero o menos navajero hablando, es porque me parece que es muy cruel hacer algo como culpabilizar a una persona por algo tan normal como sentir tristeza cuando le pasa algo grave, como sentir ansiedad cuando hay algo amenazante en su vida o como sentir rabia cuando se le está haciendo daño. Ujú. Entonces me parece que, oye, esa persona ya tiene un problema como para que encima la hagamos culpabilizarse o la hagamos sentirse rara y ese sentirse rara le genera angustia porque tengo el problema y encima yo soy rarísimo, ¿no? Entonces, bueno, creo que en eso pues es importante el entender cómo funcionan las emociones y el no correr tanto a calmar el dolor, sino sobre todo pararnos a entender lo que el dolor nos está diciendo y entender que el dolor es desagradable, pero a veces es lo que nos mueve el cambio, ¿no? Yo, esto que te decía que yo no hago deporte, mentira, llevo 2 años haciendo deporte, porque, fíjate, yo nunca he sido deportista, pero tengo una hernia discal, me duele la espalda, y como me duele la espalda, he empezado a hacer deporte para fortalecer la espalda. Entonces, no es que haya que buscar el dolor, ni yo creo en el estoicismo este que glorifica el dolor, pero sí que es verdad que el dolor muchas veces nos da una información y nos da la motivación para hacer cosas que nos cuestan, ¿no? A mí no me gusta estirar, a mí no me gusta, o no me gusta entrenar, pero me gusta menos que me duele la espalda. Entonces, volvemos a esta frase de Nietzsche, ¿no? Ser humano puede con cualquier cómo cuando tiene un buen porqué, ¿no? Ujú. Claro, el tema es que todo esto que estamos contando vende mucho menos que darte una serie de pasos o una serie de tips para ya enseguida encontrarte mejor, ¿no? Y creo que es algo un poco como un problema social, ¿no? También, por ejemplo, se ve en la medicina. Yo el año pasado tuve un brote de acné que no he tenido en mi vida, toda la cara llena de granos inflamados que me dolían, y era por estrés y por no tratar algunas emociones correctamente. Claro, evidentemente voy a una dermatóloga y enseguida ya me quiere mandar una pastilla sin hacer ningún tipo de preguntas sobre cómo estoy, cómo está mi vida, qué está ocurriendo. Entonces, esto ocurre en la medicina, esto ocurre en la psicología, en la facultad. Casi que más, ¿eh? En la psicología que en la medicina, yo diría. No lo sé, la verdad, pero ocurre bastante. Ya te promueven protocolo de 8 sesiones. De hecho, me acuerdo en el sanitario que había un psicólogo que decía que una terapia que dure más de 6 meses es una mierda. Decía Bueno, eso. claro, yo creo que ahí lo que depende es del tipo de, o sea, de qué entendemos que debe ser la acción de la psicoterapia, ¿vale? Y aquí me parece que hay un debate muy interesante, es decir, si la acción de la terapia es calmar el dolor, si la acción de la terapia es ser el Es reflex que eso no es terapia, que eso me es... hace, bueno, entiéndeme, yo estoy en tu barco, creo que eso no es terapia. Claro, pero es que ya la simple palabra terapia incluye una sanación. Claro, o sea, para mí digamos que eh, aquí habría dos puntos, ¿vale? Habría un punto que para mí es que, bueno, yo siempre pongo, como yo soy muy de ejemplos cutres, entonces yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es que el problema es que muchas veces vemos el síntoma sin ver el origen, ¿no? Yo veo que tengo ansiedad, o veo que tengo acné, o veo que tengo depresión, o veo que tengo anorexia, ¿vale? Pero no veo de dónde viene. Es decir, esto es como si yo tengo fiebre, ¿vale? Y lógicamente yo, claro que me viene bien hacer cosas que me ayudan a bajar la fiebre, ¿no? Tomarme una pastilla que me ayuda a bajar la temperatura corporal, pero lo importante sobre todo es entender que el cuerpo no genera fiebre porque sí. Es decir, el cuerpo no se levanta un día y dice, pues mira, voy a hacer fiebre por echar la tarde, ¿sabes? Está ahí tu sistema inmune aburrido, fumándose un piti, y dice, bueno, mira, pues hoy pega fiebre, ¿no? Hoy hace día de fiebre, ¿no? El cuerpo crea esa respuesta
como un mecanismo de alerta porque hay una infección, porque hay un edema, porque hay tal. Entonces, ¿hay que ayudar a rebajar el síntoma? Sí, pero sobre todo lo que hay que ver es dónde está la infección, abrir eso, apretar y sacar el pus. Claro, ¿qué pasa? Que eso implica cosas que duelen. Ese proceso, por ejemplo, claro, si una persona, mira, pues te pongo un ejemplo que tenía el otro día. Tenía una paciente que había pasado ya por varios terapeutas y entonces me contaba bueno, que ella pues, tenía un problema porque la relación con su marido, pues su marido le faltaba relativamente el respeto y era una persona como muy dominante, ¿no? Y entonces yo le digo, bueno, ¿y qué has hecho para manejar esto y tal? Me estuvo contando que están varios terapeutas y me dijo que ninguno le había ayudado, que el que más le había servido era uno que le había enseñado a meditar, ¿vale? Y entonces yo le dije, bueno, ¿y meditar en qué te ha servido con este problema con tu marido? Y me dice, bueno, pues que cuando yo luego me agobio mucho porque él me presiona o lo que sea, pues yo medito y me relajo y me vado un poco de eso que me está ocurriendo, ¿no? Entonces, claro, fíjate qué Qué barbaridad, ¿no? peligroso, Porque qué eso es, ¿no? peligroso. Porque al final el disminuir el dolor es lo que te digo, el dolor mueve al cambio. Ujú. Entonces, si tú me das algo que me alivia el malestar sin mirar de dónde viene el malestar, lo que hago muchas veces es acomodarme en algo que está siendo lesivo y además no entender de dónde viene el malestar, ¿no? Claro, ahí también es mucho más difícil responsabilizarme. Entonces, sí, claro, si yo tengo un modelo de terapia que solo quiero calmar síntomas, eso puedo conseguirlo relativamente rápido. Pero claro, son las terapias que van a tener más recaída, que van a ser más ineficaces. Sí, pues yo te doy una pastilla que te quita la fiebre, pero mientras que tú sigas teniendo la infección, la fiebre va a volver. Con lo cual incluso te estoy creando una dependencia a esa técnica de relajación o a hacer deporte o a la meditación o a lo que sea. Y sobre todo que no estoy enfrentando el problema en la vida real. Para mí sobre todo es que la psicoterapia tiene que ayudarte. Yo siempre digo que, esto me lo decía un profesor mío, que la terapia es lo que ocurre entre las sesiones. Lo terapéutico no es el rato que tú hablas con el psicólogo, por mucho que se apliquen técnicas y se hagan movidas. La terapia te sirve para entender lo que te ocurre y para entender cómo tienes que enfrentar el problema de lo que te está ocurriendo y dónde viene tu bloqueo a la hora de enfrentarlo y esa motivación para enfrentar el problema. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que yo también entiendo que es mucho menos amenazante y te sientes menos mal si yo me pongo a meditar o yo me pongo a hacer técnicas de relajación que abrir el melón de decir, oye, mi marido me falta el respeto, yo lo estoy permitiendo, ¿qué ocurre con la relación? ¿Esto lo podremos cambiar? No. Si yo me mantengo en una relación donde se me está tratando mal, yo me estoy teniendo respeto a mí mismo. Claro, todo esto empieza a abrir pensar, oye, ¿yo por qué estoy acostumbrado a que me traten mal en las relaciones? Y a lo mejor me doy cuenta que es que eso me lo hacía mi madre, ¿no? Entonces, claro, que Es eso es abrir lo que, eso es lo cajones. que yo digo de abrir la herida y sacar el pus, ¿no? Entonces, Ujú. cuando haces terapias que tienen más calado y que van más al origen de lo que está ocurriendo y que no aplica una fórmula que es igual para todo el mundo, sino que vemos que pasa en ti como individuo, pues claro, es mucho más potente, mucho más resolutivo, mucho más transformador, porque además probablemente, me refiero, pues esa infección no solo me da fiebre, también pues en cuanto me tocan me duele, ¿no? O también me genera otra serie de problemas, ¿no? Pues probablemente esta mujer, eh, esto no solo le ocurre con su marido, también le ocurrirá en el trabajo, o también le ocurrirá con los hijos, o también le ocurrirá... Es decir, esto tiene más implicaciones, ¿no? Las cosas nunca son un árbol aislado, siempre hay que ver el árbol, pero hay que ver el bosque, ¿no? Entonces, yo creo que hay una diferencia entre una terapia que alivia síntomas, que oye, que en un momento dado puede ser algo que lo necesito, imagínate, pues no sé, pues a lo mejor Cuando el síntoma te inhabilita tanto como para no poder pensar o actuar o claro, vivir. o en un momento de tu vida, ¿no? Ahora, un paciente que tuve el año pasado se estaba preparando unas oposiciones de abogacía del Estado, llevaba 6 años preparándoselas, a 7 meses del examen le dio mucha ansiedad, pues yo entiendo que a lo mejor no es el Claro, momento de abrir esos cajones, ¿no? Y claro. ver que te, ¿sabes? Bueno, oye, pues ahora vamos a darte un apaño, que lo puedas llevar y cuando acabes la oposición que llevas preparándote 6 años, ya nos metemos en faena, ¿no? O Ujú. es verdad que hay veces que el malestar es más circunstancial. Pues no lo sé. Una persona que a lo mejor está
sufriendo una situación de acoso laboral o una persona que a lo mejor de pronto tiene una fibromialgia, ¿no? Y ahí no es tanto un trabajo mío interno, sino, bueno, hay algo que me genera malestar, que bien que haya algo externo que me genere bienestar, ¿no? Y lo compenso. Pero cuando el malestar viene o lo permito más por temas míos, tengo que mirar más adentro. Entonces, bueno, bajar la fiebre está bien, pero yo no creo que eso sea una experiencia sanadora. Yo creo que la terapia, sobre todo, lo que tienes que transformar al individuo. Es decir, tú no puedes ser la misma persona cuando entras a terapia que cuando sales de terapia. Bueno, eres la misma persona, pero Se entiende, sí. ¿no? Ahí hay algo como en lo Se que tú te entiende. permites o descubres cosas de ti o hay un cambio real. No simplemente aprendo una técnica, que vuelvo a lo mismo, ¿eh? La técnica puede ser útil, igual que la medicación. Yo no creo que las cosas sean buenas o malas, el problema es si lo uso bien o mal, ¿no? Por ejemplo, esta señora, oye, si yo utilizo la meditación para calmarme y sentirme menos bloqueada por la ansiedad, y ahora que estoy menos bloqueado o para entenderme mejor, y ahora que me entiendo mejor y estoy menos bloqueado, hablo con mi marido y le digo, oye, esto no puede ser, qué útil. Pero claro, si uso la meditación o el ansiolítico, o Para lo que sea, sedarme. simplemente para aliviar el malestar y que me sigan tratando como el culo, pues no está siendo muy útil, ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de eso, de qué entendemos que realmente es lo importante. Si tenemos una visión reduccionista en la que dolor igual a malo, pues creo que iremos a visiones reduccionistas y a soluciones reduccionistas. Si intentamos ampliar el foco y entender que las cosas son más complejas, pues a lo mejor las soluciones son menos evidentes, pero seguro que son más eficaces porque van a la raíz del asunto. Esto yo lo veo mucho en consulta, ¿no? De, oye, mira, estoy viviendo esta situación de mierda y me provoca ansiedad. Enséñame a cómo no tener ansiedad para poder seguir en esta situación de mierda. Y yo me quedo como... Sí, ¿no? Esto ocurre, Es ocurre bastante. como... Yo ahí utilizo un poco la metáfora de imagínate que hay un incendio en tu casa y suena la alarma antiincendios. La alarma es molesta, pero claro, si apagamos la alarma y el incendio sigue activo, te vas a morir, ¿no? Claro, Claro. totalmente. Mira, hay una cosa muy interesante que plantea Viktor Frankl, bueno, que es el creador de la logoterapia, que es un tipo de terapia humanista, y él dice que el ser humano tiene una gran capacidad de adaptación y que ese es el arma de doble filo del ser humano. Ujú. Tiene una parte buena que incluso él, de hecho, era judío y estuvo en un campo de concentración nazi. Y entonces él dice, joder, qué grande es la capacidad de adaptación del ser humano que te adaptas hasta vivir en un campo de concentración, ¿no? Que es algo aparentemente inasumible, ¿no? Pero claro, también el peligro es que muchas veces te adaptas a cosas que a lo mejor no deberías adaptarte. A campos de concentración que no tienen murallas. Claro, ¿no? En tu propia vida. Entonces, el problema es ese, ¿no? Eh, es estar promoviendo continuamente la huida del malestar y luego además también, fíjate, yo aquí diría dos preguntas. Una de ellas es, ¿realmente hay una manera, por mucha técnica que apliques, de que algo no te duela? Porque incluso, fíjate, en el dolor físico, Disociándote. claro, pero fíjate, ¿no? En el dolor físico yo te doy un opiáceo y te duele menos, pero dolerte te sigue doliendo. Y es más, el efecto de eso, el cuerpo se habitúa, ya no te hace el mismo efecto, hay que aumentar la dosis. Y esto, igual que ocurre con los fármacos, ocurre con la meditación, ocurre con las técnicas de relajación, ocurre con la psicoterapia, ocurre con cualquier cosa que implementemos. Y luego además, por otro lado, creas una dependencia, ¿no? O sea, claro, como la infección sigue ahí, de pronto soy esclavo del deporte. Que yo no estoy diciendo que el deporte sea malo. Lo que estoy diciendo es que el deporte no es curar la infección. Es algo que te baja la fiebre. Oye, qué bien. Y además mejora tu salud física. Y oye, pues genial, ¿no? Y te ves más guapete. Oye, pues cojonudo, ¿no? Ujú. Pero, pero el problema es si lo estoy utilizando desde ahí. Y luego además, para mí hay una pregunta incluso más profunda, que ya si me permite me voy a poner un poco existencialista y filosófico, que a mí me gusta mucho combinar la psicología con filosofía. ¿Y qué coño? Te voy a contar una cosa mía. Mira, Venga, va. cuando, cuando yo tengo 20 años, se muere mi padre, ¿vale? Ah, mira, el mío también se murió casi con 20. Vaya, pues lo lamento. Y a los 6 meses a mi madre le diagnostican un cáncer irreversible, ¿vale? Y bueno, mi madre
empieza el tratamiento de quimioterapia y oncológico. Y mi madre ya tenía una enfermedad anterior muy grave, ¿vale? Una aplasia medular, que es una enfermedad terrible. Y entonces, pues la pobre solamente aguanta 1 año y medio. Con lo cual, cuando yo tengo 22 años, me quedo huérfano, ¿no? Ostras. Entonces, cuando a mi madre le quedan los últimos meses de vida, pues ya está muy deteriorada, ¿vale? Está en la cama, además le tuvieron que quitar una parte de tumor del área de Broca, bueno, de una parte del cerebro, ella ya no podía hablar, el cráneo hundido, deformado, porque, claro, para acceder al cerebro, Y bueno, perdona, ¿eres hijo único? tengo un hermano. Ujú. Y que de aquí le mando un abrazo porque, bueno, pues todo esto nos ha unido mucho, ¿no? Y bueno, y entonces, eh, los últimos meses de vida de mi madre, pues básicamente yo iba a la cama y la veía llorar y no podía hablar con ella y tenía ya además de la radioterapia y del tratamiento, le salió gingivitis, se le deformaron los dientes, ella ya un poco lía podrido, porque bueno, al final la radioterapia es quemar el tumor, pero eso genera un olor muy característico. O sea, ir a ver a mi madre era una experiencia de mierda. O sea, era ir allí a sufrir. O sea, de hecho te lo estoy contando y me estoy emocionando y me dan ganas de llorar, ¿no? Y la pregunta es, incluso aunque hubiera una técnica psicológica que pueda hacer que a mí eso no me duela, yo quiero que no me duela. Porque no sé, Claudia, pero yo no sé cómo viste tú lo de tu padre, pero yo no quería que mi madre se estuviera muriendo y a mí me diera igual. Ujú. Y yo no quería que mi madre no me viera indiferente. De hecho, y volvemos a esta frase de Nietzsche de que el ser humano puede con cualquier todo cuando tiene un buen porqué, lo que a mí me dio fuerza para enfrentar esa situación era que cada día que yo estaba con mi madre y le cogía la mano y lloraba con ella, en un momento que ella no podía hablar, pero ella veía que su sufrimiento le estaba importando a alguien y no estaba sola. Ujú. Entonces, creo que por mucha meditación o por mucha técnica o por mucho pensamiento positivo que hubiera aplicado, a mí eso me hubiera afectado igualmente porque era una situación desgarradora, pero es que aparte no hubiera querido que no me doliera. ¿Sabes? Porque era mi madre y se estaba muriendo. Es que si a mí no me hubiera dolido, Hubieras invalidado la situación y a ella también. bueno, y mi propio sentimiento de amor, Ujú. ¿sabes? Con todo lo que suponía mi madre, que yo tenía un vínculo muy especial con ella, yo de verdad quiero que a mí no me afecte. Es que hay veces que la única manera de ser coherente con el amor o con lo que estamos viviendo en la vida es que te raje por dentro. Y creo que el problema no es tanto el dolor, sino el problema es que estamos demonizando el dolor y creando una cultura tristofóbica y que hay que entender que hay una frase que yo digo mucho que es que el dolor es inherente a la vida. ¿No? Si estás vivo, o sea, además normalmente el dolor y lo placentero, por ejemplo, en esto que te hablo de mi madre, el dolor y el amor a mi madre no son dos procesos distintos. La cara y la cruz son la misma moneda. Ujú. Entonces no puedo sentir una cosa sin la otra. ¿No? Esto que te decía al principio de que la rabia muchas veces es amor, aunque sea desagradable, o la tristeza, como en este caso, muchas veces es amor, aunque sea desagradable, o la culpa es amor, porque me Ujú. ayuda a darme cuenta de que he sido un capullo, o la historia que sea. Entonces, creo que también hay que entender que muchas veces, o por lo menos para mí, lo importante no es tanto bueno o malo, funcional o disfuncional, sino leal a mí mismo o no leal a mí mismo. Y yo lo que intento sobre todo con la terapia y en mi vida es intentar ser lo más leal posible a mí. Y eso tiene un precio. Al final, permitir esas emociones, valorarlas, respetarlas, es una manera de comunicarte a ti mismo que eres valioso para ti, ¿no? Creo que esta huida de las emociones, este autojuicio constante, ese rechazarnos, ese ignorarnos, al final es un poco de automaltrato, ¿no? Y también si tienes al lado a una persona que está en este proceso e intentas camuflarlo, ¿no? Porque a veces también no solo invalidamos nuestro dolor, sino también de quien tenemos al lado, porque lo vemos como una amenaza, también puede ser una forma de no tratar bien a la persona. Totalmente, ¿no? O incluso a veces sobreprotegemos al otro, Ujú. ¿no? Yo veo mucho esto de, no, no, no llores que no te vea mal. Oye, ¿qué hubiera sentido mi madre si ve que se está muriendo y a su hijo no le importa?
¿Sabes lo que te quiero decir? En una película tú habrías sonreído, le habrías hecho bromas, le Bueno, lo habrías que dicen, dicho, sé fuerte, necesita tu apoyo, no sé qué, te vas pues a salvar. claro, ¿no? Mira, el otro día otro día, hace 4 meses, hablaba con una paciente mía que de pronto a su sobrina le, le diagnostican, creo recordar que era una leucemia, con un pronóstico terrible, ¿vale? Y entonces nadie le habla claramente a esa niña de lo que le está ocurriendo y todos los familiares cuando van con esa niña, como una actitud muy positiva, venga, hay que ser fuerte, hay que luchar, no sé qué, no sé cuánto. Y esta paciente me vino sintiéndose muy culpable y diciéndome, es que yo la veo y me rompo. Y me pongo ya a llorar y no quiero hacerle daño y qué le digo y tal y cual. Y yo le dije, joder, qué difícil tiene que ser para tu sobrina decir tengo miedo o estar triste si todo el mundo se está obligando a ser alegre. Porque esto lo estudió mucho Balzavic de la sistémica, ¿no? La diferencia entre la comunicación declarativa y la procedimental. La declarativa es lo que yo te digo, ¿no? Y la procedimental es lo que comunico con mis actos. Y claro, siempre pesa más la procedimental que la declarativa, ¿no? Por ejemplo, los políticos nos dicen que les interesa la patria del pueblo, pero luego procedimentalmente hacen otra cosa y por eso no las creemos, ¿no? Entonces, claro, es muy llamativo cómo nos dan un mensaje además totalmente de doble vínculo y esquizofrénico, de que nos dicen, no, no, permítete sentir, pero estate alegre. No reprimas emociones, pero sé positivo, ¿no? Entonces, claro, si yo veo a toda mi familia obligándose a estar contenta y motivada y a no hablar de la muerte y a no hablar de la enfermedad, lo que me están comunicando a mí es que eso es malo. Y entonces a lo mejor yo no hago preguntas que quiero hacer. O yo no me permito llorar. Y entonces al final hay una situación como muy triste que es esa niña enferma obligándose a sonreír cuando por dentro está jodida, al lado de un padre o una tía obligándose a sonreír cuando por dentro está jodido. Cuando podrían ser honestos y por lo menos estarían jodidos, pero no estarían solos, porque se estarían acompañando mutuamente, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto de que es peor el remedio que la enfermedad se aplica bastante a todo esto que estamos hablando, ¿no? Yo muchas veces, bueno, cuando uso redes sociales, pues observo, ¿no? Observo lo que van algunas personas compartiendo en el día a día, que al final, pues sin darnos cuenta, con lo que publicamos comunicamos mucho de nosotros, ¿no? Y muchas veces veo pues a influencers o creadores de contenido que pues como muchas personas han recibido este impacto de eres lo que piensas, si cambias tus pensamientos, cambias tus emociones y cambias tu vida. Y vas viendo cómo casi como que cíclicamente se motivan, caen en un bajón y entonces te comparten que han cambiado sus pensamientos, que han cambiado, que se han dado cuenta, que tienen que ser más positivos, que no sé qué, que no sé cuál, y otra vez vuelve el subidón, ¿no? Y es curioso como un poco los coaches y demás se han aprovechado de la psicología cognitiva, ¿no? Y esto se vende tanto. Bueno, es que me estás pinchando donde me tiras de la lengua, jodía. Claro, precisamente en mi libro hasta los cojones del pensamiento positivo abordo todo esto, ¿no? Aquí Es tenemos decir, yo tus lo libros que... para que los vean. Bueno, gracias por la promo. Eh, yo realmente esto viene por varias partes. Bueno, voy a intentar no ponerme muy friki, pero hay una parte que esto viene del marco epistemológico cultural, traducido al cristiano, es cada cultura tiene una forma de entender la vida. Entonces nosotros venimos de Platón y del cristianismo, y tanto en el Platón como en el cristianismo, aunque no seas cristiano, es decir, somos una cultura cristiana por influencia histórica, y lo mismo que somos una cultura griega por influencia histórica, ¿no? Aunque ya ninguna de estas dos cosas tiene mucho peso. Ni la iglesia tiene mucho peso, ni Grecia tiene mucho peso, ¿no? Que la historia da muchas vueltas. Pero en el que se viene a decir mucho que las cosas no son como son, sino que son como las interpretas, ¿no? La realidad no es tanto la que es, sino que depende de cómo tú la enfocas, de cómo tú te la planteas. Que yo creo que esto es un error, ¿vale? Y entonces, claro, cuando nos dan ese mensaje, que eso lógicamente Platón lo elabora y no lo dice de una manera absurda como hoy en día, pero cuando te viene el coach motivacional y te dice eso, esto es como la versión AliExpress o Hacendado de eso que dijo Platón. Entonces, encaja. Entonces no te chirría, claro. Que lo que pasa es que desde Platón han avanzado un montón las ciencias y ahora sabemos oye, que Platón dijo muchas cosas muy interesantes,
pero hay cosas que ya sabemos que no son verdad, que ya sabemos que no funcionan exactamente así. Lo mismo que Freud, lo mismo que Ramón y Cajal, lo mismo que, bueno, pues la ciencia avanza, ¿no? Entonces, y eso no invalida todo, simplemente hay que actualizar y hay que ajustar el conocimiento, ¿no? Entonces, claro, este mensaje encaja mucho y luego además este mensaje responde a tres cosas. Uno, nos crea una fantasía de control, ¿no? Porque yo no puedo enfrentarme a un problema. Pero claro, si todo depende de cómo lo veo, oye, si yo aprendo a verlo bien, Estoy protegido. voy a ser feliz que te cagas. Claro, entonces, la parte nuestra que evita el dolor, que es la neurosis, claro, se agarra a eso como, como una polla, ¿sabes? O sea, me refiero. ¿Cómo? Es algo totalmente. Bueno, perdona, yo es que hablo así. Pero es algo totalmente a lo que nos vamos a aferrar y es algo a lo que totalmente no vamos a querer soltar, por muy irreal y enfermizo que sea, porque nos crea una fantasía de control. Todo en mi vida va a ir bien si yo aprendo a ser positivo, Al si final es yo. inseguridad, en realidad. Claro, es Es una inseguridad. fantasía. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ujú. Entonces, hay una parte nuestra neurótica que se engancha a eso, ¿vale? ¿Cuál es el...? Y luego, por último, responde a la manera de funcionar de la sociedad de consumo, ¿vale? Que la sociedad de consumo todo el rato lo que nos plantea es cosas rápidas, low cost, inmediatas, que no son muy difíciles, que Confort. me crean una sensación de bienestar inmediato. Ujú. ¿No? Entonces digamos que eso es una especie como de psicología low cost, como de psicología de Primark, que claro, es muy agradable. Porque además en el momento, lo mismo, ¿no? Cuando yo voy a Zara y me compro una camiseta, en el momento me siento bien, tengo esa sensación de estrenar, pero eso como no es algo real, como no es algo profundo, es algo Ujú. muy efímero, Claro. ¿no? Y entonces tengo que volver a ir. Bueno, Ujú. y ahí volvemos a lo de la dependencia que hablábamos antes. Pero el problema de todo esto, para mí, porque fíjate, yo al principio cuando lo veía, a mí todo esto me parecía como absurdo. Yo siempre digo que el pensamiento positivo se parece a la psicoterapia real, lo mismo que el porno al sexo real. Es decir, es una cosa que bueno, que lo que buscan es que en el momento sea muy agradable, que en el momento te alivie, que sea un poco la fantasía de lo que muchos querrían, ¿no? Que todo fuera tan fácil, pero que luego te deja vacío, que luego no es real, que no es humano, que es frío, y que además incluso te acaba frustrando. Y que no te enseña a manejar la realidad y afrontarla. Claro, bueno, eso desde luego es totalmente absurdo, pero luego además te frustra porque tú ves que lo que tú tienes no se parece a eso, ¿no? No se parece en tamaño, no se parece en tiempos, no se parece en posturas, no se y entonces al final. Entonces, yo al principio, bueno, pues creía que esto era pues, una engañifa, un mensaje pues absurdo, pero luego por lo que me enfadé y que fue por lo que yo empecé con todo el tema de la divulgación, fue porque me di cuenta de que en el fondo, con muy buenas palabras y con unicornios y con arcoíris, lo que estaban fomentando era, uno, la cobardía. ¿Por qué? No te enfrentas a tus problemas, simplemente relativízalo, huevádete o piensa en lo alegre, que eso es tan absurdo como si yo me parto la mano izquierda y voy al traumatólogo y me dice, bueno, mire usted la rodilla derecha, que la tiene muy bien. Ya cabrón, pero déjame me duele la mano, ¿no? Algo aquí tendremos que... Es decir, cuando yo tengo un problema tengo que mirar el problema. El médico lo que hace es te hace una placa, te manipula la mano, se centra mucho en el problema, no porque sea pesimista, sino porque centrarse en el problema es lo que te permite entender el problema. Y un problema que no entiendes no lo puedes solucionar. ¿No? Entonces, el pensamiento positivo, por un lado, fomenta la cobardía y la imposibilidad de entender el problema. Y la culpa. Claro, y luego por el otro lado, es que es profundamente culpabilizador. Ujú. O sea, la de gente que a mí me viene a consulta, que está jodida porque le están pasando cosas malas en su vida, y encima se siente culpable porque es tóxico, y encima se siente culpable porque ha traído malas vibras. Ujú. O Claro. sea, se está muriendo mi madre y tú me dices que se ha traído el cáncer porque tiene malas vibras y yo soy chiquitico, pero una hostia no te la quitan ni Dios. O sea, porque es profundamente cruel. ¿Cómo Yo- puedes culpabilizar a una persona de tener un cáncer? O sea, es que, claro, lo que pasa es que lo dicen con palabras muy bonitas, luego además dicen alguna palabra neurocientífica, que esto siempre queda muy bien, aunque en el fondo no explica nada, porque dicen, no, es por el cortisol. Bueno, ¿y por qué el cerebro segrega cortisol? Pues volvemos a lo mismo. El cuerpo no hace fiebre por la cara, el cuerpo no hace cortisol por la cara.
Con lo cual, todas esas explicaciones neuronales no explican nada, porque no van al origen. Solo no- describen. Exacto, ¿vale? Sí, sangro, bueno, pero ¿dónde está el corte? ¿Vale? Hay cortisol, pero ¿dónde está la amenaza? ¿Dónde está el proceso neurótico, ¿no? Entonces, bueno, eso, yo creo que son mensajes que le están llamando desarrollo personal a una cosa que en el fondo es joderle la vida a la gente. Y sobre todo también porque lo que están fomentando es que la gente cada vez se avergüence más de estar mal y no lo cuente. Y yo lo que veo es que todos estamos como muy conectados, pero muy poco vinculados. ¿Por qué? Porque, claro, es que ya, fíjate, antes te veían mal y era pobre tico, está mal. Pero ahora es un tóxico, es que no le echas ganas, no pain, no gain, y toda esta mierda de narrativa. Entonces, claro, la gente no se atreve a enseñar el malestar. Y yo creo que ese es uno de los grandes motivos por los que están aumentando tanto las tasas de salud mental. Porque antes, vale, la gente lo mismo no hacía terapia, pero la gente se desahogaba y había, además lo sabemos, que en la relación vincular hay algo que ayuda a manejar el malestar. La catarsis de contar lo que me pasa, el desahogo, contándotelo yo me entiendo, ¿no? Claro, cuando te lo estoy explicando también me lo estoy explicando a mí, ¿no? Y entonces, bueno, a lo mejor no era psicoterapia, pero era útil. Pero claro, todo eso lo estamos quitando, ¿no? Y también además, claro, yo entiendo que la gente invierte menos en sus vínculos porque los vínculos cada vez son menos útiles, ¿no? Es decir, como se están deshumanizando, cada vez tenemos menos interés en las amistades, con lo cual cada vez estamos más solos, ¿no? Y estamos ahí metidos en una dinámica que, bueno, que los psicólogos estamos haciendo el agosto porque, pues, y sobre todo los psicólogos, que vamos un poquito más allá de quitar la fiebre y intentamos curar la infección, pero a mí me da una pena enorme, ¿sabes? Yo siempre lo digo, bueno para el negocio, malo para la salud y el bienestar de la gente. Y a mí me importa más la salud y el bienestar de la gente. Yo alguna vez he leído alguno de estos libros em, de, bueno, pues de desarrollo personal, incluso de psicólogos cognitivos, para experimentar lo que se siente, ¿no? Y yo lo que noto es conforme vas leyendo, como tú dices, te encaja todo, ¿no? Como que tiene una lógica y dices, ah, pues tiene Bueno, sentido, y ah, una parte de pues verdad. tiene una parte de verdad y te hace como que te calma, en el sentido de, ostras, es muy fácil esto, me estoy complicando demasiado. Si aplico esto, ya está. Es muy fácil, ¿no? Como que, como lo que decías, te da un sentimiento de control respecto a la vida y como un falso empoderamiento. Lo lees, te sientes como muy capaz, como, ah, la vida es maravillosa, es fácil, puedo con ello, pero ese efecto decae muy rápidamente. Sí, y ahí emerge la culpabilidad, ¿no? Y sobre todo, Claro. además, es esta idea de que el ser humano, que volvemos a esto que viene de la cultura griega y tal, solamente es racional. Y el problema es que muchas veces, fíjate, esto lo dice Milton Erickson, es una frase que a mí me gusta mucho, que él dice que la gente va a terapia para sentir que es cierto lo que sabe que es cierto. Mm, ¿No? Claro, o sea, me refiero a él. La anoréxica sabe perfectamente que no merece la pena estar todo el día tan delgada y sabe que no está gorda. Como saberlo a un nivel racional. El problema es que emocionalmente siente pánico, siente descontrol, siente vulnerabilidad. Y entonces se protege a través de la anorexia. O el depresivo sabe que tiene que salir de la cama. O sea, yo no creo que tengas que gastarte 60 pavos la hora en que te digan salga usted de la cama y actívese terapia conductualmente, no. activación conductual. Eso es, o mira, no veas solo lo malo. Joder, o sea, me refiero, no sé, eso me lo dice la Puri, la del Quinto, ¿sabes? Mi vecina de Granada, no me jodes. Por eso hay mucha gente creo que tiene esa idea negativa de los psicólogos, porque van al psicólogo y le dicen, bueno, ese pensamiento no te sirve de nada, entonces vamos a desecharlo. Claro, es como si yo te digo, mira, Claudia, no cagues, ¿vale? Porque, mira, pierdes tiempo, huele mal, ¿no? Se gasta papel, que ahora pues hay pocos árboles. Entonces, no te sirve de nada cagar. Lo mejor es que no cagues. La pregunta es, ¿eso es posible? Oye, y como razonamiento es verdad, ¿sabes? Dicen que una persona se tira al año una media de 7 días haciendo caca, ¿vale? Si lo juntas en un año. Entonces, joder, tendrías 7 días de vacaciones. O tendrías 7 días de trabajar y ganar más dinero. Eres O tal cual tendrías... así en la consulta, ¿verdad? Sí, sí, si Sí, quieres la ahora verdad. hablamos de esto de la autenticidad, ¿no? Sí, sí. Pero por acabar el, Cosas el, que yo ej- jamás podría decir en una terapia. el ejemplo, oye, claro, a ti te lo dicen así y dices, joder, ¿qué hago yo cagando? Soy un normal, ¿sabes lo que te quiero decir? La pregunta es si cagar tiene una función
Ujú. porque a lo mejor es la manera que tiene mi cuerpo de regularse y de sacar fuera los desechos. La pregunta es qué pasa si yo reprimo la caca, que te aseguro que es que o me acabo cagando o tengo una infección y un problema digestivo como la Catedral de Burgos. Y la tercera es si lo que tú me estás planteando tiene mucha lógica, pero es contrario a mi diseño biológico. ¿Entiendes? Ujú. Porque, claro, yo puedo coger a una cebra y decirle, oye, haz un cuello largo como las jirafas, porque en vez de comer del suelo también puedas comer de los árboles. Pero la cabra puede cambiar su condición natural y biológica así. Entonces el problema es que nos están diciendo cosas que van en contra del funcionamiento biológico. Y claro, como no puedes ganarle a la biología, tú por mucho que lo intentes, por mucho que tomes eh, no, frenador, no, como Fortasec, Psicofármacos. Ah, vale. vas a acabar cagándote encima, tarde o temprano, o vas a acabar teniendo una infección. Y claro, y encima te sientes frustrado porque no lo he hecho bien, porque no he aplicado bien la técnica, porque no, que sé que no sé cuánto. No, mira, es que el remedio que te están dando es un remedio adecuado para un enfoque erróneo. Y el problema es el enfoque erróneo, ¿no? Con respecto a lo que me preguntabas de si yo hablo así en consulta y tal. Bueno, mira, aquí hay varias partes. Uno, hay una parte que... Bueno, me voy a poner friki, ¿vale? Cuando yo empiezo toda esta cruzada contra el falso desarrollo personal, el pensamiento positivo y la psicología de panfleto, decido que no solamente la voy a combatir a un nivel argumental, sino también a un nivel actitudinal y estético, ¿no? Porque es todo como muy naif, muy Mr. Wonderful, ¿no? Tú miras la mayoría de cuentas de psicología en Instagram y son como, no sé, o sea, como vivo en el país de la piruleta en la calle de los unicornios, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo también hablo de una manera ruda o de una manera confrontativa o le pongo esos títulos a mis libros porque quería también como combatirlo a un nivel estético, ¿no? El usar un lenguaje, por ejemplo, mi podcast se llama Psicología Cruda, ¿no? Como, oye, la vida es la que es, ¿sabes? No, Ujú. esto no es el país de las maravillas, ¿no? Que además es súper poco empático, ¿sabes? Fíjate que en lo que estamos de acuerdo todos los modelos de terapia, seas tú psicoanalista o dinámica, sea yo humanista, sea otro conductismo, todos sabemos que lo más potente de la psicoterapia es la empatía, pero planteamos un mensaje que estéticamente es cero empático. Porque es toda alegría y yo estoy deprimido, con lo cual, ¿no? Yo no vivo en el país de los Teletubbies, que soy un cenizo, que soy un tóxico, ¿vale? Y luego, independientemente de eso, en lo que yo hago en las psicoterapias humanistas, bueno, seguimos una cosa que se llaman las actitudes rogerianas, ¿vale? Carl Roger, que es uno de los padres de la psicoterapia humanista, en lo que más se dedica a estudiar no es cómo es la relación entre el terapeuta y el paciente para que esa relación sea algo efectivo, para que esa relación moviliza el cambio, ¿no? Es decir, la mayoría de la gente se cree que la relación terapéutica es algo que, bueno, mire, pues mi terapeuta funciona y encima es majo, ¿no? O encima me entiendo con él, o encima es agradable. No, probablemente porque es majo y es agradable es eficaz. Que además esto Lambert ya lo demostró con sus metaanálisis. Bueno, perdona que me sale el profe universitario. Pero bueno, que esto está sobradamente Sí, que la relación demostrado. terapeuta-paciente es el factor, de Exacto. hecho, que La más técnica pesa. solo explica un 12% del cambio del Sí. paciente y la relación explica el 36%. Es decir, es 3 veces más eficaz la relación que el tipo de técnica. De hecho, tú aplicas unas técnicas distintas a mí porque somos de orientaciones distintas, pero probablemente lo que tiene en común hacer terapia contigo y conmigo es la relación que se construye. Bueno, entonces Roger estudia mucho este tema de la relación terapéutica y entonces él dice y luego demuestra con una serie de investigaciones longitudinales y tal y cual que para que la relación sea eficaz el terapeuta tiene que hacer 3 cosas. La primera de ellas, no va a sorprender a nadie, es la empatía, es decir, el terapeuta tiene que ser empático. La segunda de ellas es la aceptación incondicional, que es que el terapeuta tiene que no juzgar al paciente, o sea, nada de eres un vago, no le echas fuerza de voluntad, eres un negativo, eres un tóxico, este tipo lo estás haciendo mal, tu herramienta es incorrecta, no piensas de la manera adecuada, es decir, todo esto no se puede hacer, hay que entender que el paciente hace lo que hace Por algo. por un motivo, porque no sabe hacer otra cosa, porque le da miedo, porque no le han enseñado, porque no le han dado permiso, Ujú. porque hay un trauma o una herida emocional que le bloquea funcionar de otra manera. Es decir, yo creo que decir lo hacen mal es muy fácil, lo difícil es entender por qué lo hacen mal, ¿no? Y porque además encima el paciente se siente juzgado, joder, es que tú piensas un deprimido que ya tiene mal autoconcepto
y encima le estás diciendo que lo hace mal, con lo cual peor autoconcepto, con lo cual más deprimido. Es que es como apaguemos el fuego con gasolina, ¿qué podría salir mal, eh? ¡Qué sorpresa! ¿Vale? Pero luego aparte, la última cosa que plantea Roger es lo que se llama la autenticidad, Ujú. ¿vale? La autenticidad lo que viene a decir eh, es que que la terapia no tiene que ser tanto un encuentro asimétrico entre un paciente que está aquí y un terapeuta que está aquí, porque es la figura de autoridad que todo lo sabe, sino que la terapia tiene que ser lo más horizontal posible y que sea más un encuentro entre un ser humano y otro ser humano. ¿Vale? Que además esto, por ejemplo, lo recoge Jung, uno de los grandes psicoanalistas, cuando dice aquello de conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al final solo sea un alma humana tocando otro alma humana, ¿no? Por Jung. Entonces, yo cito autores porque como digo muchas palabrotas, pues luego compenso Compensamos así metiendo un poco, ¿no? eso es, No, y ¿no? también está guay porque me parece un poco inclusivo con diferentes corrientes, ¿no? Que a veces parecen equipos de fútbol de no, el conductismo es mejor. Bueno, claro, yo en eso lo que me pasa es que yo cuando daba clase en universidad, en la Universidad Europea de Madrid, en el máster de Psicología General Sanitaria, yo daba una asignatura que era integración de modelos de psicoterapia, Ujú. ¿vale? Yo he estudiado 2 años de psicoanálisis, 4 años de humanismo, eh, 7 años de terapia cognitivo-conductual y conductista y 2 años de sistémica, porque quería un poco olisquear de todo. Y bueno, al final me decidí por el humanismo, pero es verdad que de todos los modelos de terapia he aprendido cosas. Incluso aunque ahora Eso es esté aquí importante. echando pestes de algunos modelos, hay cosas útiles Ujú. en esos modelos, ¿no? Entonces, yo, bueno, intento en eso siempre ser integrador. Pero eso, la autenticidad, que se me va la olla y cambio de tema, habla de eso, de que la terapia es más eficaz cuando el terapeuta no se pone en el rol de terapeuta, sino que intenta ser lo más genuino posible con el paciente. Eso significa no interpretar el rol, ¿no? Oye, pues si yo en la calle digo palabrotas, en consulta voy a decir palabrotas, o si también significa no fingir o no reprimir, es decir, si a mí un paciente me cuenta algo y me da pena, yo puedo llorar con el paciente, yo puedo indignarme, yo puedo lo que sea, lógicamente con una finalidad terapéutica, es decir, no es que ahora el paciente me consuele, pero bueno, pues por ejemplo, si, pues no lo sé, si tú vienes y me cuentas una historia de que tu padre abusó de ti sexualmente, pues que yo llore o que yo me enfade y tú veas que yo estoy indignado con lo que tu padre te hizo, probablemente para ti va a ser muy terapéutico. En humanismo le llamamos una experiencia emocional correctora, ¿no? Algo que corrige algo que no recibí. ¿Por qué? Porque, por desgracia, cuando te ocurre un abuso, lo que te pasa, aparte del abuso en sí, La es invalidación. que la invalidación y que la persona que tenía que preocuparse por tu dolor la ha dado igual. Si yo lloro cuando tú me hablas de tu abuso, a mí mi dolor no te está importando. O si yo me indigno, a ti te das cuenta de que tu dolor importa. Ujú. ¿No? Fíjate, de hecho, con una paciente de abuso, una vez, esto era cuando yo estaba empezando, me encantaría decirte que yo esto lo hice adrede, fue algo que simplemente surgió, y entonces me estuvo contando un tema de abuso muy desagradable. Y entonces hubo un momento en que yo no me di cuenta porque yo estaba agarrando el puño de la silla, así, y estaba como... Y me dijo, ¿qué te pasa, Aventura? Y le dije, es que tu padre es un hijo de puta. O sea, y estaba como muy enfadado, ¿no? Y, o sea, y no te voy a decir que esto yo lo hice a po, simplemente me salió así. Y entonces, a la siguiente sesión, me viene y este paciente era poco asertiva, se aprovechaba mucho de ella, y de pronto yo vi que empezó a poner límites. Y yo no entendía qué coño estaba pasando, porque yo no había trabajado con ella poner límites, ni nos habíamos puesto en eso. Era como que de pronto empieza a pasar y no entendía nada. Y entonces le dije, oye, ¿y esto por qué? ¿Qué pasa y tal? Y me dijo, es que el otro día, cuando te vi enfadarte y llorar, fue la primera vez que sentí que mi dolor importaba. Qué Claro, bueno. cuando yo interiorizo que mi dolor importa, empiezo a poner límites. Porque Ujú. si mi dolor no importa, ¿por qué iba a pelear contigo por algo que no importa? Entonces, nosotros lo que planteamos es que ser auténtico es que permitirte sentir, o a lo mejor a veces, fíjate, yo antes te he hablado de lo de mi madre o tal, es decir, también a veces hablar de experiencias similares que tú has tenido ayudan al paciente a entenderse por identificación proyectiva, como en las terapias de grupo, ayudan a darse permiso, ¿no? Oye, pues mira, pues si mi terapeuta también la caga o mi terapeuta también sufre o tiene ansiedad con cosas,
pues a lo mejor no es tan grave que a mí también me ocurra, ¿no? Oye, pues a lo mejor es que a todos nos pasan estas cosas. Y luego eso, muchas veces la autorrevelación, el brindarle al paciente algo que a ti te está ocurriendo o algo que te ha pasado o cómo te sientes tú con lo que el paciente te cuenta, muchas veces es una técnica psicológica muy, muy eficaz. O todo esto que estoy contando es la justificación de que hablo como el culo y digo palabrotas, que también puede ser. Bueno, para terminar, y ya que estamos hablando de por qué haces lo que haces, cuando me has contado esto que te ocurrió con tus padres, que me parece algo muy duro y desgarrador, ¿fue ahí cuando te diste cuenta quizás de cómo funciona el dolor, las emociones, de que querías ser un terapeuta humanista? Porque entiendo que te pilló en Bueno, la carrera. claro, pero ahí todavía no me habían hablado del humanismo, ¿no? Ujú, Como hay este reduccionismo que en la universidad, dependiendo de la que vayas, pero en la mayoría solo te hablan, que por cierto, es porque la gente lo sepa, eso no ocurre en ningún otro país del mundo, es una cosa que solo ocurre en España y en Holanda. Los demás países te hablan de todas las orientaciones, ujú. porque además las reconoce la APA, ¿vale? Me refiero porque a veces parece como que nos llaman pseudoterapias cuando Por todas no ser las cognitivo-conductual, Claro, sí. cuando todas las instituciones sanitarias y de psicología mundiales reconocen la utilidad de esas terapias, ¿no? Ujú, Pero bueno, metida la coletilla, yo ahí simplemente lo que sí entendía era como que la humanidad en la terapia era importante, ujú. ¿vale? Pero no entendía que era una herramienta terapéutica. Era algo como que yo intuía, como que yo, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo creo que todos hemos tenido esa experiencia, ¿no? De ese profesor con el que empatizas y te resulta muy fácil aprender de él. O de hecho, bueno, esto está muy estudiado, Bandura, Vygotsky, hay un montón de gente que ha demostrado que esa conexión facilita el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, yo lo intuía. ¿Qué pasa? Que ya luego empecé a estudiar más modelos de terapia y claro, ya de pronto cuando empecé a leer humanismo, encontré la explicación teórica y basada en la evidencia clínica que demostraba el motivo de todo esto. Y luego también muchas veces, esto no solo lo dice el humanismo, antes te citaba Jung, o podemos hablar o sea, muchas de las cosas que hemos hablado, al final en psicología hay mucho perro distinto collar. Mismo perro distinto collar. Totalmente. Por ejemplo, tú me has contado muchísimas cosas que están en la terapia de aceptación y compromiso, Tal cual, por que es ejemplo, conductista. de hecho Stephen Hayes, que es una cosa, tiene un paper con Luciano, que el mismo Stephen Hayes dice que las terapias contextuales son la aplicación con metodología conductista de los planteamientos de las terapias experienciales. Esa frase la dice literal, es decir, básicamente lo que él dice es, he cogido la filosofía y los planteamientos de las terapias humanistas que son no científicas o no eran científicas hasta la terapia focalizada en la emoción y las he aplicado con modelos científicos. Ujú. Pero yo he cogido la idea de esta gente. Sí, sí, hacen un mix ahí. Qué bueno, me refiero, pero si eso es lo interesante, que aprendamos todos de todos. Yo he aprendido, antes te citaba Melanie Klein, que es psicoanalista, o te citaba Jung, o Duelo y Melancolía de Freud, me flipa, o antes te hablo de sistémica, o te hablo de Milton Erickson. O sea, yo es que he aprendido mucho de todo, aunque me sigan cuadrando como humanista. Ujú, Y yo la preocupación que tengo con todo esto que tú hablas de la divulgación en redes y tal, es que se nos está llenando la boca de hablar de que qué bien que se está normalizando la salud mental, desde luego, pero la pregunta es, ¿desde dónde y para qué estamos normalizando la salud mental? ¿Vale? O sea, ¿y en qué contexto? Es decir, si normalizamos la salud mental para que la solución sea una psicología reduccionista que quita la fiebre pero no quita la infección, para que la solución sean gurús motivacionales que lo único que hacen es culpabilizar a la gente o decirle que su valor depende de su productividad, todo este rollo de ser tu mejor versión, que es deshumanizar al individuo, y eso por un lado, flaco favor, y por otro lado, ¿de qué sirve que normalicemos la salud mental si luego la gente no puede acceder a un tratamiento psicológico? ¿No? Bueno, aquí voy a aprovechar y voy a meter mi cuña publicitaria, lo digo claramente, que es por lo que yo creé Estar Contigo Terapia. Es decir, en la Seguridad Social tenemos 16 psicólogos cada 100.000 habitantes. Ese básicamente es el ratio de Bulgaria, ¿vale? O sea, somos uno de los países con peor ratio de la Unión Europea. Que además las citas, yo doy clases a psicólogos y psiquiatras de la Seguridad Social. Las citas son muy cortas, muy espaciadas. Si tienes una patología que no es muy grave, lo más probable es que no te atiendan. Si ves el médico de cabecera, ni siquiera el psiquiatra, te dará un ansiolítico o un antidepresivo. O tienes a psicólogos privados que lógicamente tienen que cobrar, pero claro, una terapia vale 240 euros al mes y mucha gente no puede pagar eso. A mí me gustaría que la solución fuera que hubiera más psicólogos en el sistema público de salud,
Pero bueno, como mi madre decía, citándote a grandes pensadores, seamos tú y yo buenos y ya 2 pillos menos. Entonces, yo siempre pienso en esto de la congruencia y de haz tu parte. Entonces, nosotros lo que estamos intentando es que tú puedas financiar el tratamiento, igual que financias una ortodoncia, y pagarla en cuotas para que la terapia sea accesible, ¿no? Y entonces se te queda una cuota pequeña de 50 euros al mes, de eso, y bueno, y que la gente pueda. Con esto ni siquiera lo digo como, lógicamente he hecho publicidad, no voy a ser hipócrita, pero también me gusta explicar por qué hago lo que hago, por qué escribo, por qué tal. Aparte de que, lógicamente, me gusta vivir bien y ganar dinero y cobrar por mi trabajo, soy así de raro, ¿vale? Pero que creo que sí que es importante que abremos el debate de, vale, estamos normalizando la salud mental y estamos hablando mucho de psicología, pero no lo hagamos como una moda o como un contenido de redes, sino que vamos a tener un debate serio. Lo mismo que podríamos hablar de cómo todo este pensamiento que habla de que todo depende de ti y de tus herramientas, es una privatización del malestar. Porque también podríamos hablar de cómo me afecta un contrato temporal en tener ansiedad. Oye, que lo mismo no sabes si voy a poder pagar y si mañana tengo curro o estoy en la puta calle, lo mismo tiene algo que ver, ¿no? O que no me pueda independizar y tengo que vivir en casa de mis padres, pues también tiene algo que ver con que me deprima, ¿no? O lo mismo también tiene algo que ver la soledad que vivimos con los pisos de Airbnb, o que de pronto mi barrio se llene de inmigrantes y yo ya me siento un extranjero en mi propio barrio y no conozco a mis vecinos y ni siquiera los puedo conocer porque hablamos idiomas y tenemos culturas distintas. Bueno, y hay gente, como ahora he dicho inmigración, ahora hay gente que dirá que soy de derecha, como he dicho gentrificación del Airbnb, hay gente que dirá que soy de izquierda, ¿no? Yo simplemente analizo, que creo que es la otra cosa que hace falta, analizar cómo el contexto socioeconómico también tiene un impacto en la salud mental y todo no es individual. Porque si nos quedamos en este discurso solamente de las herramientas, pues parece que todo depende solo de ti. Y, hombre, no es todo contextual, pero claro que hay una parte contextual, ¿no? Pues muchas gracias, Ventura. Espero que haya estado cómodo, que te haya gustado. Yo más agústico que el copón. Hemos reído, hemos llorado, hemos aprendido y nada, muchas Nada, gracias. yo un placer, y además, esto sí que quiero decirlo, agradecerte mucho la apertura. Creo que hay una tendencia a traer gente que es de tu misma cuerda, que solo dice lo que tú dices. Tú y yo somos de orientaciones distintas. Es verdad que Pero con estamos mucho en común, ¿eh? con mucho en común. Bueno, pero hay cosas que no, pero ni puta falta que hace. Si es que lo interesante es compartir, divagar, salir de las cámaras de eco, salir de este rollo en el que estamos todo el día escuchándonos a los que piensan lo mismo que nosotros, y eso es lo que abre la mente, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, Claudia. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar, investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindhand Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasa.consultas@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 8930.